Pues empezamos ya. Bueno, este webinar que hacemos desde Icratia trataremos los temas de la unión entre SketchUp y Twinmotion, un poco la parte más de modelaje 3D mediante SketchUp, y luego pasaremos al tema renderizado, visualizaciones y trabajo con Twinmotion, ¿no? Un nuevo renderizador que, como ya os comentaremos, pues la verdad es que empieza fuerte, empieza con una curva de aprendizaje muy rápida y con grandes resultados, ¿no? Este será un poco el índice que haremos hoy, desde la parte de SketchUp más incipiente con el modelado. Luego pasaremos, bueno, partiendo desde planos CAD, en este caso con la exportación de DWG, en caso de que vosotros ya trabajéis con AutoCAD o con otros softwares que puedan exportar en este formato. Y luego sí que pasaremos más a la parte de Twinmotion, ¿no? Que no únicamente puede importar modelos desde SketchUp, sino que además tiene compatibilidad con multitud de programas como Revit, ArchiCAD, 3ds Max, Rhino. La verdad es que un poco va, en este caso, enfocado más al sector arquitectura. Luego también configuración y aplicación de materiales, la colocación de objetos 3D animados, que esto es un punto fuerte que tiene Twinmotion, como también os contaremos y como veréis. La verdad es que funciona muy fácil, muy simple, grandes resultados. A nosotros nos encanta. Luego temas de iluminaciones, un poco cómo tratarlas y al final la creación de una imagen o un video render, ¿no? También para presentaciones a clientes. ¿Quién somos Icratia, ¿no? Antes de empezar un poco, para que nos conozcáis los que no nos conocéis, pertenecemos al grupo Asuni, que se creó en 1993 y básicamente somos una empresa que provee de software y hardware a profesionales del diseño, tanto de arquitectura como de la ingeniería, del diseño gráfico o industrias relacionadas. En estos años Asuni se ha convertido en un grupo de empresas. Al final nos hemos partido, una parte con un nombre comercial que es Icratia, luego una parte más de desarrollo que es AsuniCAD y finalmente también incorpora la parte de Magnel Europa, que serían los desarrolladores de Rhino en la parte de MEA, de Europe, Middle East y Asia. Entonces, ¿por qué es Icratia? Bueno, al final somos una tienda online que nos especializamos en diseño técnico y gráfico, entonces si vosotros tenéis cualquier duda, cualquier idea, pues nos podéis consultar y nosotros os daremos una solución a estas problemáticas o podéis comprar directamente porque os gusta el servicio, ¿no? Entonces, dentro del equipo somos un equipo multidisciplinar donde tenemos tanto a un departamento donde se encarga de la parte gráfica, a una parte con ingenieros que os pueden asesorar con todos los temas más técnicos y luego alguien enfocado más al tema arquitectura y visualizador de renders, quien también, si tenéis dudas sobre este sector, pues también nos pueden ayudar. Y luego también tenemos los mejores precios. Si tenéis alguna duda o queréis presupuesto, pues siempre podéis contactar con nosotros un poco para ver por dónde andan los precios, ¿no? Luego, entre nuestros clientes, pues se encuentran desde grandes universidades o escuelas como puede ser FX Animation, más enfocada al sector de los videojuegos, más enfocada al diseño genérico como puede ser la IED o grandes estudios como SEATEX o estudios de videojuegos como Smilegate, Social Point o de fotografía como Studio Yahoo. Finalmente, bueno, si tenéis alguna duda a posteriori de la presentación de hoy o más adelante, podéis contactar con nosotros mediante comercial@icratia.com, entrar en nuestra página web o mediante el teléfono si se hace falta. Actualmente las oficinas que nosotros estamos en Barcelona están cerradas al público dadas las circunstancias actuales. Finalmente, si tenéis alguna pregunta, bueno, durante el webinar de hoy tendremos el chat activado y tanto mi compañero Jesús como yo pues intentaremos resolver estas dudas. Así que os presento a Jesús, quien hará el webinar de hoy. Cualquier duda, pues tenéis nuestros datos. ¿Vale? Jesús, te dejo paso. Muy bien, perfecto. Pues voy a compartir yo pantalla. Y bien, por ahí creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se visualiza perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días, bienvenidos todos. Y vamos a comenzar un poco con
lo que es el ecosistema de SketchUp. En la segunda parte de la presentación conectaremos con Twinmotion y veremos la forma de hacerlo entre SketchUp y Twinmotion. Pero lo primero me gustaría comentaros, por si hay alguien que no tiene demasiado claro todavía lo que es SketchUp, pues un poco de qué va todo esto, ¿no? Como veis, eso que llamamos el ecosistema o el universo SketchUp, todo hace referencia a un programa central que es SketchUp Pro, un programa de modelado 3D muy rápido y muy sencillo. Muy rápido y muy sencillo tanto de aprender como de utilizar, ¿no? Es un programa que a lo largo de los años se ha ido, digamos, acomodando como un programa de modelado 3D de referencia para todos los públicos. Hay una idea así general como que es un programa pequeño y que, bueno, que parece que es una especie de juguete, pero es que realmente, como vais a poder ver, se puede hacer absolutamente cualquier cosa en 3D. Y además, siempre decimos lo mismo. Si tienes que hacer un modelo en 3D y no lo haces con SketchUp, aunque no tengas que hacer mucho, si tienes que hacer alguno y no lo haces con SketchUp, realmente estás perdiendo el tiempo, porque el tiempo que hay que dedicarle de aprendizaje a otras herramientas 3D que pueden tener algunas opciones añadidas es muchísimo mayor que el que le dedicamos a SketchUp. En muy poquitas horas, estamos hablando de 3 o 4 horas, cualquier persona que se ponga con SketchUp con unas pequeñas líneas de actuación va a estar levantando modelos en 3D. Y lo vais a ver ahora en esta presentación desde el principio, ¿no? Entonces, ese es el programa central a raíz del cual surgió un poco todo. En la parte izquierda, como veis, tenemos dos aplicaciones que se instalan con SketchUp, es decir, a la vez que instalamos SketchUp se instala también el Layout y el Style Builder. El Layout es un programa de maquetación de planos que está directamente vinculado con los modelos de SketchUp. Eso quiere decir que todo el tema de maquetación 2D lo hacemos en este programa. Son programas que a veces no son demasiado conocidos por muchos usuarios, pero que son tremendamente potentes. Y después tenemos el Style Builder, un programa que sirve para mejorar la forma de presentar los trabajos, dándole un toque un poquito más personal a través de algunas opciones como el de la línea, ¿no? Para presentar las líneas que forman nuestro modelo, pues con un toque un poco más personal. Y a la derecha tenemos, como veis, otras dos opciones que son las que complementan todo este conjunto, que es el 3D Warehouse, la galería 3D, un almacén de modelos en 3D en el que hay en miles, bueno, voy a decir miles por no decir millones, porque realmente exactamente no sé cuántos hay, pero yo juraría que hay millones de modelos en 3D a nuestra disposición para poder utilizarlos en nuestro trabajo, ¿no? ¿Vale? Compartidos por los usuarios y están ahí accesibles desde dentro del propio SketchUp y también desde el exterior a través de página web. Y por último, yo creo que está la parte que más ha evolucionado en los últimos años de SketchUp. SketchUp, como decía antes, siempre ha sido un programa que ha mantenido una línea muy clara de sencillez y eso ha hecho que evite incorporar complicados procesos de modelado, pero que nosotros como usuarios podemos incorporar dentro de SketchUp en cualquier momento a través de las extensiones o los plugins. Veremos algunos ejemplos aquí también para que veáis un poco la potencia que tiene, ¿no? Son pequeños programas que se meten dentro de SketchUp que van dándole pues toda esa serie de herramientas que SketchUp de forma nativa no tiene, pero que se puede incorporar en cualquier momento. Vale, entonces el proceso de creación de un modelo en 3D, lo que es la esencia de SketchUp, es básicamente una serie de aristas que forman un perímetro cerrado y una vez que tenemos ese perímetro cerrado, pues lo que tenemos es una cara. Y con caras en distintas posiciones, lo que tenemos pues es objetos en 3D. Objetos entre comillas, porque después no son sólidos, pero después hay una opción para hacerlos sólidos. Todo eso se va complementando un poquito con lo que es
el uso habitual de SketchUp. Entonces, de este sencillo proceso que acabo de realizar aquí, es de donde surge realmente todo. Todo lo que es SketchUp, pues cualquier persona que trabaje con SketchUp os va a decir que en el 95% de su tiempo utilizan las herramientas de dibujo y las herramientas de modificación que hay en SketchUp. Esto lo hacemos todos los usuarios de SketchUp. Y estas herramientas que tenéis aquí, por ejemplo, la herramienta de rectángulo y la herramienta de empujar-tirar, que es para crear modelos, como veis, en 3D un poquito más rápido, eso lo utilizamos todos. Y es lo que utilizamos todos a lo largo de toda nuestra vida, digamos, de usuarios de SketchUp. Todo parte de aquí. Todo siempre esto es lo mismo. Por supuesto que hay mucho más. Después, poco a poco, se va avanzando, ¿no? Pero el proceso es tan sencillo como ese y, como digo, todos utilizamos lo mismo. Aquí tenemos una estructura de un edificio, por ejemplo, que es, bueno, tremendamente sencilla. En base a ese elemento que tenemos por ahí, vamos a hacer, por ejemplo, un pilar de 25 por 25. Vamos a poner coma 25, punto y coma 25. Ahí lo tenemos. A ese elemento le vamos a dar 3 metros de altura. Y ahora, con este elemento, que está formado por aristas y caras, como veis, lo que vamos a hacer es crear un componente. Ese componente, luego lo comentaremos también, es un elemento que puede definirse como elemento BIM, o archivo con parámetros IFC, para ser reconocido para otras aplicaciones, y tenemos ese elemento ahí repetido. Vale, el proceso es tan sencillo como copiar ahora el objeto. Veis que estoy utilizando la herramienta mover con una opción de copia a 5 metros, y ahora, por ejemplo, le digo ahí a 8, y todos esos elementos vuelvo a utilizar mover con la copia a 5 metros y ahora por 4. Toda la geometría que está dentro de cada uno de esos elementos, que son todos iguales entre sí, es decir, este elemento que está aquí es un elemento que yo puedo modificar y modifico todos a la vez, puedo decidir hacerlo así o no hacerlo así, como quiera, pues son objetos que tienen geometría que está aislada respecto del resto del conjunto, de tal forma que yo puedo ahora crear, por ejemplo, esa pieza, y con ese otro elemento pues creo otro componente sin ningún tipo de problema. Y con todo eso que tengo ahí, pues lo que voy haciendo es creando poco a poco todo ese conjunto. Ahí tengo una copia de todos los elementos, puedo multiplicarlo por 4 y ahí tengo el elemento más o menos creado. Vale, se puede repetir este elemento, por ejemplo, aquí abajo. Ahí está. Y también se puede hacer, por ejemplo, una equidistancia en este punto para, con este elemento, en su sitio y tener aquí, pues, el cierre, por ejemplo, de esta sección. Con esa herramienta rectángulo, si os dais cuenta, las herramientas son siempre las mismas. Es decir, no hay absolutamente más dificultad. Muchas veces decimos esto y muchas personas, porque lo sabemos, nos lo dicen después, sí, ¿no? Porque claro, es que parece que es todo como muy sencillo. Es que es así de sencillo, es que no hay más. Es decir, es lo que hay, ¿vale? Para cosas, para modelos en 3D rápidos es así de sencillo y es que no hay más. Como veis, he utilizado las herramientas de dibujo y las herramientas de modificación y no me he salido absolutamente para nada de ellas, ¿vale? A partir de ahí podríamos seguir trabajando con ese elemento, metiendo la escalera, etcétera, pero bueno, el proceso es un poco el mismo. Otro paso que hay dentro de lo que es el modelado 3D con SketchUp es el de trabajar con archivos de DWG. Es un proceso muy habitual, que sigue estando muy presente hoy en día, y muchas veces, pues, nosotros mismos, si trabajamos en CAD, o un cliente que nos pasa el archivo DWG, pues nos pasan plantas, alzados y secciones y nos preguntan si podemos hacer el modelo en 3D, ¿vale? Esto es otra metodología de trabajo, pero que, como vais a ver, pues parte un poquito todo de lo mismo. Aquí tenemos una planta con la geometría aislada, igual que estaba el pilar que hicimos al principio. Aquí tenemos una sección y aquí tenemos un alzado. Y el proceso es exactamente igual. Si tenemos que modelar, pues con las herramientas de dibujo, el rectángulo, pues hago un rectángulo. Con ese elemento, pues creo el pilar y lo llevo hasta la altura que me indique, por ejemplo, la geometría de la pieza. Con eso hago un componente y
ese componente luego lo copio para ponerlo en el sitio correcto, ¿vale? Y poco a poco vamos levantando pues todos los elementos. Por supuesto, es un proceso, en este caso, más laborioso porque pues tenemos mucha más geometría que dibujar, ¿vale? Pero el proceso es exactamente el mismo. Como veis, yo, por ejemplo, puedo ahora hacer aquí un rectángulo. Esto lo puedo levantar, por ejemplo, hasta ahí y a partir de ahí pues puedo llevarme esto hasta aquí, ahora puedo llevarme esto hasta aquí, esto me lo puedo llevar, por ejemplo, hasta allá abajo y ahora con esta línea la copio de ahí a ahí y esa cara que ya está independizada pues me la llevo hasta aquí. Y poco a poco vamos haciendo los muros, vamos levantando todos, tenemos la información en la parte gráfica y el proceso, como veis, es el mismo. Todo esto es geometría que está aislada y todo esto es geometría básica, pero que podemos aislar con grupo o componente para que no se fusionen las caras unas con otras. El resultado final es, como veis, por ejemplo, ese de ahí, y este modelo ya nos sirve pues, para hacer cualquier tipo de presentación, para mostrarlo dentro de lo que es el trabajo, para mostrarlo de distintas formas, como veis aquí con un proceso de rayos X, o si me voy, por ejemplo, quito los rayos X, pues puedo hacer, por ejemplo, una sección, ¿vale? Para mostrar una sección para mostrar el interior del elemento. Y básicamente con la herramienta de sección, como veis, todo está un poco centralizado en esta barra de herramientas, pues hacemos un plano de sección y ese plano de sección lo desplazamos al punto que queramos, pues para cortar la sección como queramos. Podemos invertir el plano de sección, podemos crear distintos puntos de vista de los elementos, desactivando, por ejemplo, la perspectiva para tener un alzado o para tener un elemento distinto o para tenerlo en planta, sin ningún tipo de problema. Y también podemos crear, por ejemplo, una sección en plano, ahí, para levantarla y poner, por ejemplo, pues una sección como esa. ¿Vale? Es decir, que SketchUp pone a nuestra disposición pues cualquier aspecto relacionado con el tema de la arquitectura para presentar el trabajo. Tenemos también, además, como visteis, una serie de escenas que nos permiten guardar los distintos puntos de vista. Por ejemplo, si yo quiero crear una sección como esa, pues puedo crear una escena nueva y yo cambio de escena fácilmente para tener los puntos de vista guardados. Todo esto es exportable siempre a cualquier tipo de archivo 2D, ya sea imagen o archivo DWG, ahí lo tenéis, y también lo puedo exportar como modelo 3D a multitud de formatos para intercambiar la información con otras aplicaciones, etc. Vale, ahí veis DWG, DXF, FBX, IFC, archivo de Google Earth, bueno, hay multitud de opciones. Y después, si queremos también, por supuesto, podemos enviarlo directamente a Layout, que es el programa de maquetación de planos que comentábamos antes, pues para hacer una maquetación un poco más profesional, ¿vale? Pues ya aplicando acotación, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pues eso es un poquito el tema así principal. Vamos a ver ahora algunas otras opciones dentro de lo que es el mundo de SketchUp y, por ejemplo, una parte práctica, una aplicación práctica de esto que acabamos de ver, pues es, por ejemplo, en este caso, ahí tenéis un proyecto un poquito más grande con un archivo DWG un poquito más, más grande. Cada uno, estos son unos edificios y cada uno de estos edificios tiene, lógicamente, en cada nivel de planta, pues tiene su archivo de WG. Aquí pongo solo la base, pero después, como veis, pues va apareciendo los distintos elementos, un poco el entorno, después un edificio y ahí tenemos otro, ¿no? Todo esto que tenéis aquí está, digamos, creado exactamente de la misma forma que habéis visto en el ejemplo anterior, con las mismas herramientas, etc. Hay algunos aspectos, como por ejemplo barandillas y cosas un poco más trabajadas,
En este caso están hechas a mano, curiosamente, pero a través de plugins y extensiones que veremos después, pues se puede generar de forma un poco más automática, ¿no? Todo en SketchUp pasa por conocer las herramientas básicas y luego, poco a poco, vamos profundizando en algunas otras herramientas que podemos añadir y que nos van dando un paso un poquito más de velocidad y nos dan un paso más, ¿no? Vale, este es un ejemplo, como veis. Aquí tengo otro ejemplo, en este caso un poco más directo ya, y bueno, pues ya veis, hay una serie de edificios ya dibujados en base todos a archivos CAD y siempre es el mismo proceso, siempre. La primera vez siempre nos cuesta dibujarlo un poquito, la segunda nos cuesta un poquito menos, la tercera menos, y poco a poco vamos ganando en velocidad. ¿No veis ahí los mismos elementos, etc. En el caso de la galería 3D, si queremos obtener algún elemento ya dibujado, como por ejemplo una ducha, o queremos incorporar pues, las escaleras de la piscina para no tener que dibujarlas a mano, con la galería 3D que veíamos antes del ecosistema del universo SketchUp, pues ahí podemos buscar la información que queramos, ¿vale? Ahí vamos a poner ducha exterior, vamos a ver si aparece por ahí algo. Bueno, pues ahí tenemos unas cuantas. Fijaos que curiosamente esta ducha que yo tengo aquí, pues es una ducha como esta, ¿vale? Que tenemos ahí. Esto lo podemos descargar ahí. Nos pregunta si queremos incorporarlo en el modelo. Aquí va a salir muy grande. Y esto lo vamos a girar ahora en 90 grados. Vamos a girarlo ahí. Ah, eso es. Y vamos a escalarlo un poquito. ¿Vale? Para que veáis que, bueno, el proceso es exactamente así de sencillo. Como veis, no hemos tenido que dedicarle demasiado tiempo y básicamente, bueno, pues es cuestión de simplemente colocar y ahora escalar de nuevo otra herramienta básica que tenemos ahí, la escala, esta de aquí, y sigue siendo el mismo esquema de trabajo, las mismas herramientas, siempre lo mismo, etcétera, ¿no? Y ese es un poquito el tema de la galería 3D. Nos queda un poquito grande, se podría jugar un poquito más con el tamaño, etcétera, pero bueno, básicamente, como veis, es un poco lo mismo. Todos estos modelos que nosotros descargamos en la galería 3D son modelos que podemos editar en cualquier momento. Yo puedo venirme, por ejemplo, aquí y si no me gusta este elemento, pues todo esto de aquí lo quito, ¿vale? Sin ningún problema. Y puedo trabajar con el elemento modificado en mi dibujo sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a ir cerrando por aquí algunos archivos para ver otras cosas. Lo vamos a guardar y ese tampoco lo vamos a guardar. Vale. Otro proceso que tenemos por aquí preparado es el tema de lo que es el trabajo con terrenos. Vale. Hay multitud de opciones dentro de SketchUp para trabajar con curvas de nivel, con terrenos reales. Como proceso básico dentro del propio SketchUp tenemos la opción de generar terrenos en base a curvas de nivel o a contornos, como se dice en SketchUp, porque realmente vale cualquier curva de nivel. Y básicamente, pues lo único que tenemos que hacer es importar el archivo. La importación del archivo no lo vimos antes, pero es tan sencillo como seleccionar el tipo de archivo que queremos importar. Igual que exportamos a DWG, podemos importar DWG. Y tenemos ahí el archivo de curvas de nivel, le damos a importar y tenemos aquí las curvas. Como veis, son aristas dibujadas, están en 3D en este caso, y el proceso es tan sencillo como seleccionar, irnos a la herramienta de caja de arena, que es una herramienta que viene por defecto en SketchUp para generar curvas de nivel, y básicamente lo que hacemos es, de forma automática, decirle al programa que genere el terreno para que yo luego pueda generar o trabajar con él como quiera. Vale, esta es una herramienta que viene incluida dentro del propio SketchUp. Como veis, yo, por ejemplo, ahora tengo la posibilidad de generar un plano de sección y de hacer un corte transversal para colocarlo donde yo quiera, por ejemplo, ahí, y de ese elemento, pues, crear un grupo de corte, ¿vale? Para ese elemento
tener el corte del terreno en el punto que yo quiera. Transversal, longitudinal, en planta, etcétera, sin ningún tipo de limitación. Y esto digamos que es la parte básica. Luego hay extensiones un poquito más amplias que permiten trabajar de forma mucho más profunda con terrenos. Tengo por aquí algún ejemplo, si no recuerdo mal. Aquí está, por ejemplo, que es el tema de la geolocalización. Vale, la geolocalización, además de capturar una zona dentro de lo que es el archivo de SketchUp, de capturar una zona, de geolocalizar la zona que nosotros queramos introducir dentro de SketchUp, tenemos también la opción de poder visualizar la topografía. Aquí tengo una zona capturada de Madrid. El proceso de captura es bastante sencillo. Dentro del menú Ventana, Información del modelo, tenemos la geolocalización. Podemos añadir un punto de vista normal, una localización con latitud y longitud directamente en SketchUp. Podemos añadir más imágenes, por ejemplo aquí, para ampliar la zona en la que estamos trabajando. Seleccionamos la región, le decimos cuál es el proveedor de datos y vamos a decirle, por ejemplo, que nos añada esa zona. Ahí vais importando al sitio y, como veis, vamos capturando las distintas zonas. Esto, como digo, es la forma rápida de geolocalizar el elemento. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una imagen. Por cierto, esta imagen está a escala y está orientada perfectamente al norte. El norte es el eje verde. Nos dice ahí que está geolocalizado en Madrid. Y a partir de ahí, si pulsamos en esta herramienta que se llama ubicación, tenemos la opción de cambiar el terreno. Y como veis, bueno, en este caso Madrid es una zona un poquito más plana, ¿no? Pero como veis tenemos ahí la topografía incluida, ¿vale? Todo este proceso de trabajo de la topografía, de la geolocalización, etcétera, está vinculado con lo que es la opción de un estudio de soleamiento, por ejemplo. Vale, yo puedo decirle o puedo dibujar aquí un modelo sin ningún tipo de problema. Podría hacer pues un bloque con más o menos trabajo y a través de las opciones del propio SketchUp, a través de sombras, pues yo podría decirle, ya que sabemos dónde está geolocalizado perfectamente a nivel terráqueo nuestro edificio, podría activar las sombras y ver las sombras reales en cualquier momento del edificio que yo esté modelando. Podemos decirle, lógicamente, cuál es la zona horaria exacta para trabajar de forma más correcta, lógicamente, y especificar la fecha y la hora. Esta es la fecha y esta es la hora, para hacer, como digo, ese estudio de soleamiento sin ningún tipo de problema. Requisito indispensable, por supuesto, como veis, tener geolocalizado para que el proceso sea correcto, ¿vale? Pero independientemente de la geolocalización, también podemos trabajar con las sombras de forma autónoma, ¿vale? Sin la geolocalización como tal, para conseguir un poco más de calidad en los modelos. Todo esto que tenéis aquí, al estar geolocalizado, está referenciado y después ya podemos profundizar un poco dentro de lo que es el tema de las extensiones de SketchUp. Aquí tenemos una extensión que está vinculada con todo este tema de la geolocalización, que es Placemaker, que es una herramienta que de forma totalmente automática nos permite obtener la información en 3D de la zona que tengamos seleccionada. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero decirle que me incorpore los edificios, selecciono la zona geolocalizada en SketchUp y marco ahí el edificio, le doy a importar edificios. Y después de unos segundos el programa descarga la información y me la muestra en pantalla. Ahí lo tenéis. Vale, había hecho yo un edificio un poquito grande. Ahí tenéis toda esa información. Es un proceso, como veis, totalmente automático. No quiere decir que los edificios que estén aquí sean 100% exactos, pero sí que es verdad que como referencia nos vale perfectamente. Este es un plugin que funciona con créditos, de tal forma que nosotros podemos comprar créditos y
como veis, sin tener que dibujar una sola línea, tenemos modelos en 3D en esas zonas. Como veis, tenemos además, por ejemplo, carreteras también. Tenemos toda la información de carreteras, tenemos información de vías de tren, información de agua, información de zonas arboladas, etcétera. Vale, cuanto más, digamos, conocida sea la zona geolocalizada, pues más sencillo va a ser un poco incorporar todos esos modelos, ¿no? Porque toda esta información está dentro de OpenStreetMap, está tratada de forma individual. Y bueno, pues eso es un proceso, como veis, prácticamente automático. Si quisiéramos hacerlo a mano, con las mismas herramientas que hemos visto, podríamos ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? A partir de ahí tendríamos que tener información, etcétera, pero ya veis que es un proceso relativamente sencillo. Profundizando un poco dentro de lo que es el mundo de los plugins, tenemos ya un poco una serie de herramientas que nos ayudan a darle mayor profundidad a lo que es el trabajo con SketchUp, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, son todo herramientas más o menos muy sencillas. El tema de PlaceMaker ya era un poquito más avanzado, pero dentro de lo que es el propio SketchUp nosotros podemos solucionar papeletas realmente complicadas con plugins para solucionar, como digo, temas complejos, ¿no? Por ejemplo, seguramente alguno de vosotros alguna vez tuvo que hacer una rampa de garaje en curva. Es una de las cosas más difíciles que hay porque a medida que va subiendo, va girando. Bueno, pues dentro de SketchUp con plugins, que son esas pequeñas herramientas que tenemos por ahí, incluso de Twinmotion, que veremos después, pues básicamente lo que hacemos es, aquí tenemos la rampa dibujada, utilizamos un plugin que se llama ShapeBender en este caso, aquí nos pide una serie de requisitos y pulsamos ahí, nos hace una previsualización el programa y nos dice, oye, mira, esta es la rampa que yo voy a dibujar, ¿te vale? Podemos cambiarla porque tenemos un principio y un fin. Pulsamos en intro y, como veis, básicamente pues tenemos la rampa dibujada. Vale. Es un proceso, como veis, que va subiendo y que es realmente, si tuvieras que hacerlo a mano, realmente complejo, ¿no? Aquí tengo yo una línea que es una línea perimetral, bueno, perimetral, una equidistancia del borde. Voy a ponerla, por ejemplo, ahí. Y con esa línea separada una distancia del borde, lo que voy a hacer es una barandilla. Y la voy a hacer no a mano, sino con un plugin que se llama Profile Builder, que nos permite de forma automática definir nuestros propios elementos y dibujarlos automáticamente. Ahí tengo una barandilla tipo. Esta barandilla se puede editar, se puede crear desde cero por nosotros mismos y básicamente con un clic, como veis, tenemos la barandilla ahí creada, adaptada al modelo 3D. ¿Vale? Esto que acabo de hacer aquí es así, es decir, no hay truco ni hay nada, simplemente es dibujar el modelo en 3D en base al plugin que veíamos antes, al ShapeBender. Como el ShapeBender hay miles de plugins que lógicamente hay que conocer, esa es la parte dura, y a partir de ahí con la propia geometría que se genera, hacer una equidistancia y tenemos la barandilla dibujada. ¿Vale? Una cosa un poquito más compleja, por ejemplo, esto es el esquema de la escalera, un eje de escalera y podemos seleccionar otro elemento para dibujar una escalera un poco más compleja, como veis, con sus peldaños, escalera metálica, etc. ¿Vale? Y si queremos una cosa un poquito más asequible, pues podemos seleccionar, por ejemplo, un cerramiento con tres capas, y ahí veis pues todas las capas del elemento con su cámara de aire, su aislante, etcétera. Y si queremos hacer un hueco, pues vamos a hacer un hueco, pues tenemos ahí la posibilidad de dibujar y hacer el hueco de forma automática en base a las dimensiones que queramos. De tal forma que poco a poco, a medida que profundizamos y conocemos las herramientas de SketchUp, lo que vamos haciendo es ganando velocidad. ¿Vale? Siempre el proceso es siempre el mismo, ganar velocidad en todos los procesos que vayamos generando. Vale, voy a cerrar aquí y os voy a comentar ya por último
Vamos a cerrar estos elementos, ¿vale? Os voy a comentar ya por último la parte de, bueno, por comentar, porque está muy de moda, bueno, muy de moda, ya lleva mucho tiempo de moda, pero no mucha gente lo sabe. SketchUp es un programa, como decía antes, un programa BIM, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos parametrizar los objetos, el pilar que nosotros decíamos antes, podemos levantarlo y decirle que ese elemento, a través del componente, es un objeto IFC column, y este elemento, cuando yo lo exporte a través de las opciones de exportación, modelo 3D IFC, ahí lo tenéis, pues va a ser reconocido por cualquier aplicación del mercado que sea BIM, como columna, ¿vale? Revit, Archicad, la aplicación que sea, simplemente reconoce los modelos en 3D generados por SketchUp a través de tipología IFC, ¿no? Todo con el tema de la parametrización. Ahí veis, tenemos opciones del componente, y dentro de las opciones del componente veis IFC column, descripción, nombre, etc. ¿Vale? Es decir, que estamos conectados con otras herramientas en 3D. Daos cuenta que al modelar tan rápido en SketchUp, se convierte en un programa complemento de otras aplicaciones 3D que tienen otras características, por supuesto, para realizar otro tipo de operaciones, ¿no? Pero como programa 3D, SketchUp es una herramienta tremenda como complemento de esas otras elementos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un modelo que seguramente muchos de vosotros conocéis. Esto es un archivo de ejemplo de Revit, en este caso. Este es el archivo IFC exportado de Revit. Ahí tiene todas sus capas. Todos los elementos están definidos dentro de lo que es el Revit como archivos IFC, con parametrización IFC a cubierta. Y está importado a través de la opción de importar archivos IFC dentro de SketchUp. Y como veis, pues tenemos ahí todo el modelo 3D perfectamente vinculado sin ningún tipo de problema. Ahí veis que es IFC Roof, es decir, es un tipo IFC reconocido por SketchUp, y al igual que nosotros podemos llevarnos los modelos de SketchUp a otras aplicaciones BIM, podemos importar los modelos BIM de otras aplicaciones IFC en SketchUp, ¿vale? Así que estamos, digamos, bidireccionalmente conectados, ¿vale? Es importante el tema del BIM porque hoy en día está muy de moda, y aparte, pues bueno, son herramientas muy presentes, ¿vale? Vale, bueno, pues esta es un poco la parte de SketchUp. Por supuesto, como veis, sabéis, hay mucho más. Pero bueno, vamos a meternos ya en la parte de Twinmotion, con una vinculación directa con la parte de SketchUp, pero teniendo presente que Twinmotion es una aplicación, digamos, externa. Es una aplicación de Epic Games. Por cierto, el modelo que tenéis en pantalla es cortesía de Epic Games y David Bayliss, lo tengo que decir porque como mandan los cánones, ¿no? Es un modelo 3D que vamos a utilizar en nuestra presentación de Twinmotion, y es un modelo 3D que, como veis, es un modelo sencillito, trabajado dentro de, en este caso, de SketchUp, y bueno, pues ahí tenéis todas las herramientas. Lo muevo así un poquito para que veáis lo que hay y luego lo vemos en Twinmotion. Y este modelo lo podemos llevar a Twinmotion sin ningún tipo de problema. Twinmotion admite cualquier tipo de modelo generado prácticamente con cualquier aplicación del mercado, no solo de SketchUp. Tenemos una serie de direct links, de plugins, que nos permiten importar archivos de Archicad, de Revit, de SketchUp, de Rhino y de RICAD directamente en Twinmotion. Y una vez importado este modelo que tenéis aquí en Twinmotion, lo que tenemos es pues eso de ahí, ¿vale? Esto es lo que vamos a tratar de hacer de forma muy reducida, muy pequeña, pero básicamente ese es el modelo que habéis visto de SketchUp y importado y trabajado.
¿vale? Twinmotion es un programa de renderizado en tiempo real. Eso quiere decir que lo que estamos viendo en la pantalla en tiempo real es el resultado que vamos a obtener con mayor o menor calidad. Bueno, en este caso siempre es con mayor, ¿vale? Cuando hacemos una imagen siempre sale con un poco más de calidad, aunque aquí está configurada a calidad máxima, pero a la hora de renderizar sale siempre un poquito más. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un archivo nuevo, le vamos a decir que no queremos guardar el proyecto y vamos a importar ese modelo de 3D, modelo 3D. Vamos a darle ahí, vamos a darle al archivo. En este caso voy a importar un archivo FBX. Veis que podemos importar archivos FBX de SketchUp, OBJ, Cinema 4D, 3D Studio, etcétera. Un montón de modelos en 3D. Con OBJ y FBX estamos cubiertos prácticamente al 100% con las herramientas de modelado 3D. Y con SketchUp, pues evidentemente directamente lo tenemos ahí. Vale, le damos a abrir. Vamos aquí a guardar la jerarquía para que importe los datos. Vamos a dedicarle ahí 5 segundos a importación. Vamos a decirle que esto lo haga por ahí. Y todo ese modelo que teníamos ahí en SketchUp, pues ahora lo tenemos dentro de Twinmotion. Twinmotion es un programa que trabaja de forma mucho más fluida con los modelos en 3D. Visteis que, por ejemplo, en el caso de SketchUp había una serie de... le costaba un poquito, ¿no?, a mover mucha geometría. Es un archivo bastante grande, aunque el modelo sea pequeño, tiene mucho detalle. Y bueno, pues ahí veis un poco la historia. Twinmotion, sí, SketchUp es un programa sencillo de aprender y de manejar. Twinmotion yo creo que lo es todavía más. Ahí veis, por ejemplo, el cielo. Todo está basado en una interfaz como esta que tenéis en pantalla, una biblioteca de objetos, materiales y iluminación que está dentro del propio Twinmotion. Una lista de elementos donde están todos los objetos que hemos ido nosotros incorporando en nuestro proceso de creación del modelo 3D y unos menús inferiores en los que vamos a ir modificando los valores que apliquemos. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del cielo, si quiero modificarlo, me voy a ir al menú de parámetros, tiempo, y dentro del tiempo lo que voy a hacer es poner pues unas nubes, o puedo hacer incluso que llueva, o si modifico la época del año, pues puedo hacer que nieve incluso. ¿Vale? Vamos a poner unas nubecitas por ahí. Tenemos, como siempre, en los programas hay más opciones, ¿vale? Pero para que veáis algunos de los elementos más habituales, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí cámara, vamos a ir a ubicación. Dentro de la ubicación vamos a ir a paisaje y dentro de paisaje vamos a ponerle así una zona, bueno, un poco más montañosa, ¿vale? Vamos ahora a eliminar este suelo infinito, que es un elemento que siempre aparece para dar una base. Y el tema de tratamiento de materiales es exageradamente sencillo. Como digo, dentro de la biblioteca tenemos una serie de materiales organizados por categorías que nosotros podemos aplicar. En este caso tenemos algunos aplicados que ya vienen de los propios programas en 3D, con lo cual, como veis, también cualquier material que nosotros apliquemos en otras aplicaciones de modelado 3D, lo podemos importar y podemos trabajarlo de forma individual aquí, ¿no? Con el cuentagotas seleccionamos ese material, por ejemplo, se nos ponen las características del material, dentro de las que está pues color, tenemos una textura, tenemos la posibilidad de aplicar reflexión o no, dependiendo del material que sea, el tamaño del elemento, mayor o menor escala, podemos colocarlo en distintas posiciones, podemos añadirle relieve, emisividad, etcétera. ¿Vale? En este caso lo que voy a hacer es darle un poquito de suciedad al material para que rompa un poco esa monotonía que se ve en superficies muy grandes. Bien. Y para aplicar un material, pues es tan sencillo como, por ejemplo, en este caso, irnos a la opción de madera. Vamos a ir en esta tarima exterior, vamos a aplicar una madera. Vamos a buscar dentro de la madera, en este caso, pues una madera, por ejemplo, esa de ahí. Y veis que al poner el ratón sobre el material, nos pone una previsualización para dejarnos ver cómo va a ser aplicado.
¿vale? Lo pongo por ahí, básicamente lo tengo aplicado y ahora lo puedo trabajar. Lo puedo oscurecer un poquito, lo puedo oscurecer un poquito más, le puedo dar un poquito más de reflexión, como veis, por ahí le puedo dar un poquito más de reflexión. Tengo la posibilidad de modificar el relieve para que haya más o menos relieve dentro de lo que es el material y básicamente ya lo tenemos ahí aplicado. Al aplicarlo en esta sección, también lo hemos aplicado aquí en la parte posterior, porque el modelo 3D lo teníamos configurado para que cuando nosotros apliquemos un material sobre un material ya definido, se aplique en todas las superficies, con lo cual no tenemos que ir superficie a superficie. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, otro material. Vamos a modificar un poquito aquí la iluminación, porque esa iluminación nos genera unas rayitas, entonces vamos a bajar aquí un poquito esas rayitas, ¿vale? Y vamos a aplicarle aquí un material, pues un poquito de madera, por ejemplo, uno que se llama, como es, vale, vamos a ponerle, por ejemplo, este de aquí, ahí lo tenemos, vamos a cambiar el color para darle un poquito más de oscuridad. Fijaos un poco la calidad de los materiales, cómo se nota en este caso el relieve, ¿no?, del material, dependiendo de las características que nosotros incluyamos. Todo esto es totalmente configurable. Estos son materiales que vienen dentro de la biblioteca, pero esos materiales nosotros podemos crearlos en cualquier momento con los materiales que queramos, ¿no?, a través de imágenes. En este caso vamos a meterle una superficie metálica. Aquí tenemos un metal y vamos a meterle, por ejemplo, pues ese de ahí. Vamos a bajarle un poquito la reflexión a esto para que no sea demasiado y vamos a ponerle un color también así un poquito oscuro. Vale. Veis que lo que es la refracción o los materiales de refracción dentro de SketchUp, dentro de Twinmotion, vienen ya reconocidos por el propio programa, pero aún así nosotros podemos aplicar un material de vidrio directamente ahí en la superficie. Vale, ahí veis un poco los reflejos. Si queremos mejorar los reflejos de lo que es el conjunto, podemos aplicar una herramienta que se llama volúmenes de reflexión. Ahí lo tenemos. Podemos darle un poquito más, vamos a darle un poquito más de tamaño. Fijaos cómo ya empieza a reflejar el suelo cuando yo muevo este elemento. Todo el proceso es siempre exactamente igual. Una de las partes más, yo creo, siempre digo lo mismo, pero es verdad, una de las partes de la que yo creo que se sienten más orgullosos los desarrolladores de Twinmotion es de la parte de vegetación. Vale, realmente es súper real la vegetación y aparte es súper rápido el trabajo con ella. En la vegetación, como veis, es el mismo tipo de organización de elementos. Tenemos árboles, podemos aplicar un árbol simplemente aplicándolo y fijaos que ahí arrastrándolo desde la biblioteca y fijaos que tengo ahí pues unas ramas con movimiento, tenemos unas posibilidades cada vez mayores en Twinmotion de modificar la edad del árbol, lo cual no es una escala, sino que es la edad, ¿no? Dependiendo del tipo de árbol será distinto cuando es joven o cuando tiene una edad mayor, ¿vale? Aparte de lo que es el propio tamaño del elemento. Todo está basado en un punto de inserción, tanto de los árboles como de los objetos, etcétera, como cualquier personaje, siempre es lo mismo. Y si queremos hacerlo de forma un poco más automática, podemos también hacer un clic y, como veis, podemos ir poniendo distintos tipos de árboles, ¿vale? Podemos hacer clic ahora en ese e ir haciendo clic por ahí. Esta es una opción de poner, vegetación. Lógicamente, tenemos otras opciones. Por ejemplo, la pintura vegetal. La pintura vegetal nos permite arrastrar los elementos que queramos a esa sección, seleccionarlos y con un tamaño, pues podemos ir pintando automáticamente los árboles de tal forma que vamos mucho más rápido, ¿vale? O podemos también, por ejemplo, hacer un dispersador de vegetación. El dispersador de vegetación es una herramienta relativamente nueva que de igual forma nos permite seleccionar los elementos y no solo nos permite seleccionarlos y colocarlos, sino que con un solo clic, aplicando los elementos que nosotros le digamos sobre una superficie que tenga el mismo material, va a rellenar de forma automática
la zona. ¿Vale? Como veis, hay árboles que aparecen, lógicamente, metidos en la vivienda, pero ahora con la goma de borrar, vamos borrando por ahí, vamos a borrar un poquito por ahí, vamos a dejarle un camino, por ahí más o menos, ¿vale? Y vamos a hacerlo, por ejemplo, por ahí, para hacer una especie de carretera, ¿vale? Tampoco pasa nada, pero bueno, ahí lo tenéis. Voy a borrar también esta, voy a borrar también esta, y ahí estamos. Voy a pintar ahora con un poquito de hierba la zona. Vamos a ponerle por aquí una hierba, vamos a seleccionar hierbas y flores y dentro de hierbas y flores vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. Veis que tenemos un diámetro que podemos modificar y con ese elemento pues vamos pintando la hierba básicamente por donde nosotros queramos. Igual que pintamos este elemento, podríamos pintar con cualquiera de los elementos de vegetación que nosotros tengamos. Ahí lo veis, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esta forma de trabajar porque, evidentemente, si pintamos encima de la casa nos va a salir hierba en el tejado y tampoco es plan. Pero, bueno, como veis, básicamente se puede conseguir en muy poco tiempo, y esto es una de las cosas más importantes, que aquel modelo de 3D que teníamos en SketchUp o en otra aplicación, nosotros le demos una vida tremenda. ¿Vale? Podemos incluir aquí, además, vamos a incluir algún matorral, por ejemplo, pues como esto de por aquí. Vamos a hacer por ahí clic en algunos de estos, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Podemos poner alguna roca también, que son muy agradecidas las rocas. Esta es muy pequeñita. Vamos a poner, por ejemplo, una de estas y otra de aquí, por ejemplo, ahí y ahí y ahí. ¿Vale? Y con eso vamos configurando un poco todo el tema del conjunto. Igual que ponemos árboles, que ponemos plantas, que ponemos vegetación, podemos poner, por ejemplo, vehículos. ¿Vale? Los vehículos pues son muy rápidos también de colocar. Es el mismo proceso, siempre el mismo proceso. Un clic y arrastramos el vehículo. Como veis, podemos girarlo. Vehículos que ya vienen modificados. Si queréis incorporar cualquier objeto, por ejemplo, de la galería 3D que veíamos antes, el proceso es exactamente igual que hemos hecho para importar el modelo principal. Simplemente hay que tener el modelo en 3D e importarlo y podríamos poner cualquier objeto de la galería 3D. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, ese de ahí. Vamos a cambiar el color, vamos a poner un color así como ese. Vale. Y básicamente, como veis, pues bueno, poco a poco vamos configurando todo lo que es la escena. Otra cosa interesante, por ejemplo, que tiene Twinmotion es, por ejemplo, la creación de fases. ¿Vale? ¿Qué son las fases? Bueno, pues las fases es todo un proceso que nosotros podemos, vamos a cerrar aquí todas las jerarquías, ¿vale? Un proceso que podemos crear. Vamos a volver para atrás y vamos a crear la fase. Ahí estamos. Vale. Y vamos a desactivar todas esas. Epa, esto lo estamos haciendo mal. Vamos a darle ahí y vamos a cerrar. Vamos a cerrar todo eso. Las fases nos permiten ver todo lo que es el proceso constructivo. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Nos permite ver todo lo que es el proceso constructivo de lo que es este elemento. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta fase yo voy a poner el terreno. Vamos a buscar ahí un punto de vista que se vea bien. El terreno. Ahora creo otra fase, ¿vale? Y activo el hoyo y desactivo el terreno. Entonces tengo ese proceso constructivo. Ahí yo podría incluir algún elemento, por ejemplo, una excavadora que tenemos por aquí, por ejemplo, pues esta de aquí. Podemos ponerla por ahí, más o menos, pues para que nos dé un toque ahí de más realismo. Después podemos crear otra fase y podemos decirle que incluya la cimentación, otra fase y que incluya
el primer forjado, esa especie de solera, después la estructura, después el cerramiento, bueno, el cerramiento no, el material de revestimiento, el cerramiento, las carpinterías, otra fase las puertas, otra fase las instalaciones, otra fase el interior, otra fase la estructura de la pérgola exterior y por último el mobiliario. ¿Vale? Y poco a poco, como veis, todos estos elementos, que es una especie de diagrama de Gantt, nosotros lo que podemos hacer es ir haciendo una animación de cada una de las fases, pues para ver las distintas partes del proceso constructivo. ¿Vale? Todo esto se puede guardar como vídeo sin ningún tipo de problema. Podríamos, por ejemplo, generar un vídeo, incluir una película. Este es el primer punto de nuestra película. Vamos a darle por ahí. Vamos a darle hasta ahí. Vamos a poner eso por ahí. Y dentro de lo que es la película vamos a incluir la fase que acabamos de crear. Y al ir a la película, pues como veis, le damos a play y entonces durante esa película que hemos generado se va produciendo el proceso de construcción del elemento. La opción de exportación de las imágenes es también rapidísima, de hecho vamos a importar una. La película no la vamos a exportar porque tardaría 2 minutos en exportarla y no vamos a dedicarle 2 minutos, pero son 2 minutos y medio toda esa animación. Pero una imagen sí que la vamos a exportar para que veáis, por ejemplo, si queremos exportar este elemento de aquí, vamos a crear una imagen. Dentro de la imagen podemos configurar el formato. Por ejemplo, una imagen vamos a darle a 2K, una imagen que tiene, vamos a poner, bueno, 1080, ¿vale? Y la opción de exportación es tan rápida como seleccionar la imagen o las imágenes que queramos, darle a exportar y dentro de esa carpeta, en 3 o 4 segundos, pues tendríamos la exportación del elemento, ¿no? Ahí lo tenemos por ahí. Vamos a buscar la imagen, que la tengo por aquí. Ahí está. Esa es la imagen que acabamos de generar. Bueno, este elemento quedó un poquito grande, pero bueno, ya veis, ¿no? Que es una calidad tremenda y que podemos configurar un poco lo que queramos. Tenemos más opciones dentro del propio programa. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de animar las puertas dentro del propio Twinmotion, ¿eh? Dentro de Twinmotion tenemos unos objetos que nos permite poner una puerta animada y dentro de esa puerta giratoria nos permite automáticamente, como veis, detecta la posición de la puerta y tenemos la puerta para animar. Cuando nos alejamos, la puerta se cierra. Cuando nos acercamos, la puerta se abre. La puerta es totalmente configurable. Podemos abrirla a la derecha o a la izquierda. Podemos cambiar el estilo de puerta para poner, por ejemplo, un vidrio. Y tan rápido como eso, si queremos aplicarle el mismo material, pues podemos aplicárselo ahí y podemos aplicárselo ahí. Y como veis, tenemos la puerta que teníamos antes con el cristal, pero ahora animada, de tal forma que nos permite acceder. El tema de los objetos, exactamente igual. Como hemos visto, tenemos multitud de objetos en 3D ya creados, con lo cual aquí veis que hay modelos en 3D incorporados del archivo de SketchUp, pero realmente no hace falta. Tenemos una gran colección de elementos y básicamente en el interior, en el salón, por ejemplo, en decoración, pues tenemos la posibilidad de incluir ahí un poco lo que queramos. Como veis, hay un poco de todo, o si nos vamos, por ejemplo, a electrónica, aquí tenemos un portátil, o si nos vamos a decoración, pues ahí tenemos pues unos cuadros, por ejemplo, para incluirlos en esa parte de ahí. Vale. Y como veis, el proceso es siempre el mismo. Si queremos incluir personajes, pues incluimos personajes sin ningún problema. Tenemos 2 tipos de personajes principalmente. Personajes animados que nos permiten colocar a una persona que está animada. Tenemos distintos tipos de poses, en espera, bailando,
tenemos multitud de opciones dentro de lo que es el elemento. Tenemos personajes también estáticos, por ejemplo, como este de aquí, que son personajes que tienen también mucha calidad. Ahí está. Y tenemos la posibilidad también de crear recorridos con los personajes. En este caso, tenemos ahí un camino de peatones. Hacemos un clic ahí, otro clic ahí, otro clic ahí, otro clic ahí y otro clic ahí. Y como veis, aparece una persona que podemos darle el recorrido que queramos, sin ningún tipo de problemas. Voy a poner aquí un volumen de reflexión, porque queda muy bien. Por ahí. Ya lo había puesto antes, pero no sé qué pasó. Pero ahí lo tenéis. Ahí veis que se ve el reflejo un poquito mejorado de los árboles de la escena, ¿no? Y como veis, pues básicamente tenemos ahí la escena configurada, ¿eh? O sea, es un programa tremendamente rápido. Todos los elementos que podemos generar, imágenes, panoramas, vídeos, etcétera, es todo, como veis, tan rápido como hemos hecho con esa imagen de ejemplo. Y un vídeo de 10 segundos, como este que tenemos aquí, que son 10 segundos, pero podemos modificar la duración del vídeo rápidamente, pues como digo, generaría a lo mejor pues un tiempo, se generaría en un tiempo de 2 minutos. De hecho, tengo por aquí una película hecha, que puede ser esa que tenéis ahí de ejemplo, un ejemplo parecido. En este caso es un vídeo de 20 segundos y tardó en generarse, pues yo creo que 3 minutos y pico. Vale. Y básicamente es eso. Si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, pues podemos solucionarla sobre la marcha y aquí estoy para lo que queráis. Sí, Jesús, alguna pregunta sí que se ha lanzado, ¿vale? Pues venga. Te comento. En Twinmotion, la biblioteca que viene así ya completa o se puede editar y crear algún elemento propio o algún material. Sí, a ver, esta biblioteca que viene aquí es una biblioteca que viene para todos los usuarios de Twinmotion la misma, ¿vale? Es una totalmente completa. Cualquier cosa que queráis la podemos incorporar sin ningún tipo de problema. Luego, nosotros podemos crear nuestra propia biblioteca de usuario. Aquí, de hecho, hay una biblioteca de usuario a la que nosotros podemos añadir los objetos que queramos. Y todos esos objetos pasan, lógicamente, por ejemplo, por la galería 3D. Si queremos importar cualquier tipo de silla, pues podemos importarlo sin ningún problema. Si yo quiero meter esta silla, solo tengo que descargar el modelo 3D mediante la opción de importación, importar el objeto 3D y lo tendría en Twinmotion. Lo puedo añadir a la biblioteca de usuario. Yo tengo por aquí algunos elementos, por ejemplo, aquí veis que aparece una niña y se puede incorporar a la galería cualquier elemento sin ningún tipo de problema. Como veis, ahí tengo ese objeto que no es un objeto de Twinmotion, pero es un objeto, bueno, de su día me haría falta para algo y ahí está, ¿no? Sí, se puede incorporar cualquier objeto, no solo objetos, sino que también se puede incorporar materiales y cualquier tipo de elemento. La creación de materiales se puede hacer también sin ningún tipo de problema. Vale, de hecho, aquí, por ejemplo, tengo el David Miguel Ángel y se puede incorporar sin ningún problema. Genial. Nada, también nos preguntan lo que viene siendo la calidad que te puede llegar a sacar Twinmotion, un render que hayas hecho en Twinmotion. A ver, la calidad, en cuanto a lo que es la calidad, por así decirlo, técnica de la imagen, podemos hacer darle la calidad que queramos. Es decir, como veis, podemos modificar el formato y seleccionar Custom. Y aquí yo puedo hacer una imagen, por ejemplo, de 5000, por poner algo, por 3000, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. O por 2000. Entonces, simplemente seleccionando el punto de vista, puedo hacer la imagen que quiera. En cuanto a los vídeos, yo puedo hacer vídeos con la resolución que yo quiera
2K, 4K o resolución personalizada, la resolución que yo quiera, y puedo generar vídeos normales, vídeos 3D, vídeo 360 y vídeo 360 3D. ¿Vale? Así que podemos hacer absolutamente un poco lo que queramos. Y todo eso con el tamaño que queramos. Un vídeo 360, evidentemente, tarda más en el proceso de creación que un vídeo estándar, pero es una cuestión de tiempo. Y es mucho menos tiempo que un programa de ray tracing, por supuesto. ¿Vale? A partir de ahí, también podemos incluir el número de frames por segundo, que esto es una de las grandes cosas que tiene Twinmotion, para mí, que podemos incluir desde 25 frames por segundo en un vídeo, 30, 60, incluso 120 frames por segundo. ¿Visteis lo que tardó en generar una imagen como esa que tenemos ahí, que fueron 3 segundos? Si ponemos 60 frames por segundo, pues son, por cada segundo de vídeo, 60 imágenes, 1 minuto. Si ponemos un vídeo de 10 segundos, pues serían a lo mejor 5 minutos o 3 minutos, 4 minutos, por ahí. Si el vídeo es 3D, pues un poquito más y así un poco con todo. Pero la calidad es la que queramos, ¿vale? Después, desde el punto de vista de calidad de los elementos, pues es lo que estáis viendo. Al ser un programa de renderizado en 3D, fijaos un poco por ejemplo, las rocas, la calidad que tienen, los árboles en cuanto a las hojas y un poco pues todos los elementos de los materiales, los personajes, los reflejos, etcétera. Vale. Perfecto. Pues nada, creo que no hay ninguna pregunta más, así que... Ok. Nada, pues nada, por mi parte, nada, daros gracias a Jordi de Creatia. Y gracias a nada, vosotros. para cualquier Bueno, cosa... a mí una cosita que me gustaría comentar es de las cosas que yo creo que son más interesantes y que de momento nos han preguntado más o que nosotros en la oficina pues hemos hecho más hincapié es el envío de archivos ejecutables a clientes que no tienen el software y que pueden navegar por dentro. Eso creo que es de lo más... efectivamente, a través del presentador. Es otra opción de las que tenemos para generar tipos de medios. Tenemos imágenes, panoramas, vídeos, como decíamos, la puesta en fase que hicimos antes, y el presentador. El presentador es otra forma de generar contenido en el que podemos añadir, por ejemplo, imágenes o vídeos. Vamos a generar y vamos a generar... al final generas también como un videojuego donde el cliente mediante el teclado o mediante gafas de realidad virtual pues se puede ir moviendo por dentro sin necesidad de conocimientos del programa y los resultados son increíbles. Eso se lo puedes enviar a cualquier cliente, no hace falta que tenga conocimientos de ningún software 3D ni que tenga el programa. Entonces, mira, lo vemos aquí ahora. Yo acabo de incorporar aquí una imagen y un vídeo y dentro de este ojito que tenemos aquí, vamos ahí al ojo y esto que está aquí es el presentador. Esto es lo que vería nuestro cliente. Nosotros metemos ese presentador en un archivo ejecutable, le enviamos el archivo ejecutable que va acompañado de una serie de carpetas y justo lo que vería el cliente es esto. ¿Vale? Puede ver la imagen, puede ver el vídeo sin ningún tipo de problema que nosotros hemos generado y también, además, lo que puede hacer es, en tiempo real, él puede moverse como si fuera un juego, puede desplazarse por el modelo y meterse dentro del elemento para ver su proyecto, pues cómo está quedando. ¿Vale? Es decir, es exactamente lo mismo que un juego. Y esto que estáis viendo en pantalla, bueno, esta es la excavadora, pero esto es lo que vería el cliente. ¿Vale? Exactamente lo mismo y puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo sin tener instalado Twinmotion y sin tener ningún tipo de conocimiento, porque además el propio presentador tiene instrucciones para saber cómo moverse, etcétera. ¿Vale? Aparte de eso, tiene la posibilidad, si quiere, también de conectar las gafas de realidad virtual, un dispositivo de realidad virtual, pues para moverse o trabajar o hacer algún cambio dentro del modelo ya directamente a través de las gafas y los dispositivos que tiene para cambiar materiales, etc. Totalmente. Yo lo veo muy, muy interesante. Es algo que últimamente nos están pidiendo mucho
y que una vez ven, los clientes ven o los usuarios el resultado, les encanta, la verdad. Entonces, nada, comentar también que ahora mismo tenemos una promo de SketchUp con Twinmotion. Hemos hecho un pack a un precio reducido, entonces lo podéis adquirir tanto a través de nuestra página web, ahí en Icratia, como nos podéis mandar un mail a comercial@icratia.com y solicitando un poco precios o más información.